Muy bien, amigos, comenzamos un nuevo segmento en este Portal de América Radio de hoy, viernes 23 de octubre de 2020. 23 de octubre, Día del Periodista. Agradecemos todos los avisos, todos los saludos y abrazos que nos están mandando por las diferentes formas de comunicación que tenemos a todos los amigos. 23 de octubre de 1815 fue cuando el general Artigas dio la orden de, o más bien sugirió con esa fuerza que tenía, que había que trabajar, el mensaje fue directo al Cabildo, que había que trabajar por la libertad de prensa. Ese día quedó instituido entonces, hace poco tiempo, como el Día del Periodista, y en 2016 se le agregó además también el Día del Trabajador de los Medios de Comunicación. Así que el saludo a todos los colegas, a todo el mundo de la comunicación en Uruguay. Digo en Uruguay porque en todos los países este día se festeja en fechas diferentes. Muy bien. Lo veníamos anunciando. Tenemos el gran gusto de recibir a un amigo que hace mucho tiempo que no veíamos. La última vez estuvimos tomando o comiendo algo por Carrasco, no me acuerdo si fue sólido o líquido el motivo, pero estamos hablando de Roberto Luis de Oliveira, que fue formado en Administración de Empresas y Contabilidad y posgraduado en Administración Empresarial por la Universidad Fluminense de Río de Janeiro. Su carrera en aviación comenzó en Bariga ya por 1980, donde ocupó varios cargos: gerente de la receta de cargas, inspector de sucursales y agencias, gerente general en Cuyabá y Goiânia, gerente general para Argentina, Estados Unidos y Canadá, donde ejerció la gestión de negocios de la empresa en el país buscando optimizar los recursos. Ejerció también la gerencia comercial de Varig en Uruguay, donde acumuló después el cargo de director de ventas en Pluna, en la fusión Pluna-Varig, y terminó siendo consultor de Leadgate Corporation en Uruguay y pasó posteriormente, o sea, ayudó en la due diligence, en toda la llegada de Leadgate, y en julio de 2007 asumió la dirección de ventas en Pluna Sociedad Anónima. Quizás, si nos da el tiempo, después hablaremos un poco de esa etapa de Pluna, pero la convocatoria a Roberto Luis es para hablar de la actualidad del transporte aéreo en Brasil. Estamos con Daniel Romagnoli en Miami, con Ramón Di Sequilla en Madrid, recibiendo entonces con todo el panel estable a Roberto. Buenos días, querido amigo, ¿cómo estás? Buen día, Antonio. Buen día, Daniel. Buen día, Ramón. Un gusto verlos. Hace mucho que no nos vemos, ¿no? Además de la pandemia, creo que nos fuimos para países distintos, pero la amistad sigue la misma. La última vez que nos vimos, Antonio, tomamos un café ahí en Carrasco y me regalaste tu libro. Por eso lo tengo autografado por el autor. Un Y grande bueno, gusto, un grande gusto verlos, además del momento, ¿no? Que es un momento bastante complicado. Como ustedes vieron, yo estoy en este negocio hace un poquito, hace como 40 años, trabajé ya en 4 países distintos. Tengo mucho placer de haber estado en Uruguay por muchos años y poder haber trabajado con ustedes y colaborado un poco con el turismo y con la aviación, pero nunca vi y nunca imaginé que fuese ver o pasar por una crisis como esas, ¿no? Es una realmente crisis, es una crisis sin proporción, o sea, nos quedamos al principio todos choqueados, todavía estamos choqueados, pero fue una situación muy difícil. Nosotros que ya pasamos por muchas crisis y muchas de verdad, nunca podríamos imaginar llegar a un estado como el que llegamos. totalmente, en eso coincidimos. Estamos en la previa a comenzar la grabación, estábamos justamente cambiando ideas con Daniel y con Ramón. Eh, Preguntar cómo está Miami, cómo está Madrid, generalmente en estos días estamos recibiendo la misma respuesta. Daniel, te dejo con Roberto para empezar y después pasamos por Ramón.
Roberto, de igual manera, un gusto después de mucho tiempo. Creo que nosotros tenemos de alguna manera la fortuna de seguir estando activos dentro de la aviación. Como sabés, yo sigo acompañando al amigo Marcelo Bottini aquí en Miami en la parte de carga de Aerolíneas Argentinas. Y evidentemente que el tema de la aviación, esto es nuevo absolutamente para todos. En Estados Unidos, por lo pronto, han habido de parte del gobierno importantísimos desembolsos para salvar a las principales líneas aéreas, pero aún así, yo creo que la industria está corriendo serios riesgos en Estados Unidos incluso, de que el futuro de esto no vaya a ser, no se pueda lograr, aún con los salvatajes y los desembolsos tan grandes. En los Estados Unidos pasa algo como Brasil. El hecho de no poder moverse fuera está generando un empuje en el desarrollo del turismo interno. En primer lugar, por ruta y carretera. Mucha gente está utilizando los RV o los vehículos motorhome o de casas rodantes para poder moverse y salir. Pero también la aviación, moderadamente, se está volando con ocupación plena, con mucha menos frecuencia. Los hoteles están volviendo a tomar cierta normalidad, están volviendo a generarse eventos de alguna manera con mucha precaución, pero creo que lo que decías tiene bastante paralelismo con lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser del futuro de esto? Creo que nadie lo sabe, es día a día. Lo que decía Roberto fue en la previa, antes de comenzar con la grabación, por eso te pedimos que lo reiteres ahora. Comienzo preguntándote cómo está Brasilia y cómo está Brasil. Bueno, Antonio, nosotros sufrimos mucho como toda la región, no solo Brasil, pero toda la región. En abril nosotros llegamos a tener en Brasil, en Brasilia y Natal, que son nuestros aeropuertos, un 5% del tráfego que teníamos. Fue una cosa asustadora. Hasta junho foi mais ou menos assim, todas as cidades vazias, ou seja, o aeroporto vazio. Eu creio que te mandei um vídeo de Congonhas um dia que publicaste, que era uma coisa impensada, porque Congonhas é o principal aeroporto de cabotaje de Brasil, Lo desde o ponto de publicamos. vista corporativo, e às 8 da manhã não podias caminhar em Congonhas. E foi uma coisa espantosa. De a pouquito começou a mover-se, não? Pela pandemia, ou seja, a gente creio que começou a acostumar-se com a pandemia. Todos os aeroportos e as aerolíneas trabalhamos muito forte em todos os procedimentos para dar segurança sanitária, desde o distanciamento social, álcool em gel, limpeza, uso de máscaras, ou seja, trabalhamos muitíssimo em todos os protocolos, foi o primeiro que hicimos, em todos os aeroportos de corporação na América, não, pero em Brasília e em Natal muito forte, e de a pouco vemos que o tráfego vem retomando em Brasília, não? Tanto Brasília como Natal, que são nossos dois aeroportos, estamos agora em outubro com uns 60% do tráfego retomado. Pero esse tráfego é o tráfego doméstico, o tráfego de cabotaje. Como temos as fronteiras cerradas com quase todos os países, o único país que está totalmente aberto, que podes vir quando quieras, é o Brasil. Não te pede teste, não te pede nada, estamos abertos. Por sorte, fazendo uma aspas, a pandemia em Brasil vem caindo bastante, semana a semana, se reduz de forma gradativa e forte a contaminação e também as mortes, não? Então, tudo isso que a gente começara a mover-se, e por isso já estamos aí com 60% de tráfego. Uma coisa importante, que o corporativo não se está movendo. Congonhas é um dos aeroportos que tem menor quantidade de tráfego hoje. Não sei dizer-te agora exatamente, mas Congonhas deve estar com 10%, 15%. Que acá em Brasil brincamos muito, em São Paulo, Faria Lima está cerrada. Faria Lima é como se fosse um marco do business, do negócio. Então, a gente segue muito forte com todo o tema de home office. Eu, por exemplo, estou em home office, vou à oficina uma vez ao mês. Então, todo o corporativo segue muito travado acá em Brasil, não? Pero a gente está viajando, ou seja, o corporativo é essencial, pero muito também familiares e turismo. Isso se está movendo bastante forte. Como dizia Daniel, acá temos que agradecer também ao governo de Brasil, as autoridades brasileiras, tanto a ANAC, SAC, o Ministério de Infraestrutura, nos dimos as mãos e estão apoiando dentro do possível. É uma situação muito difícil, não? Nadie tem plata
sobrando, talvez Estados Unidos pueda tirar, pero se está tomando um monte de medidas de apoio às aerolíneas, às companhias aéreas, aos hotéis. Ayer com a governadora, por exemplo, de Rio Grande do Norte, ela disse que reduziu o imposto da energia elétrica para todo o setor de turismo em 50%, não? Então, há um monte de medidas, tanto privadas e públicas, que se estão fazendo e estamos chegando a isso de poder ir recuperando aos poucos o doméstico. Tudo com muita segurança sanitária, com muito cuidado, pero de a poquito vamos avanzando. Muy bien. Un error mío de comienzo, no les dije a los amigos de Portal de América que actualmente Roberto Luis de Oliveira es el director de aviación comercial de Inframérica, la empresa que atiende los aeropuertos de Brasilia y de Natal, como recién lo decía él, para Corporación América, la misma corporación que atiende los aeropuertos aquí en Uruguay de Carrasco y de Punta del Este. Ramón Disequilla desde Madrid, el reencuentro con el amigo. Bueno, querido amigo, una gran alegría volver a verte. Hace muchos años que no nos vemos. Nos conocimos en importantes épocas de nuestras respectivas vidas profesionales en Uruguay, que los dos, cada uno en su trinchera, estaba haciendo muchas cosas, y guardo un muy lindo recuerdo tuyo y de todas las cosas que hiciste por el turismo en Uruguay. Hoy aquí, hace ya 4 años que estoy instalado en Madrid, y las noticias que puedo darles hoy, en comparación con lo que decía Daniel sobre Miami, tú sobre Brasil, acá el problema es muy similar. He recibido de AENA los últimos números que corresponden al mes de septiembre. Octubre está por llegar en las próximas horas, pero la cantidad de pasajeros en todos los aeropuertos españoles de promedio cayó en el mes de septiembre un 79% respecto a septiembre del año pasado. Pero, por ejemplo, en Adolfo Suárez cayó un 82%. O sea, mitiga un poco la caída, aeropuertos más pequeños que no fue tan grande su caída. Pero lo preocupante de esto es que contra un 78,9% de caídas de pasajeros, las operaciones cayeron nada más que un 50,9%. Lo cual implica que las compañías aéreas han tenido sobre sus espaldas un golpe muy grande, porque para transportar un 75% de pasajeros menos, solo se redujeron un 50% sus operaciones. O sea que han venido con muchos asientos vacíos. Y tú y yo sabemos lo que significa eso. Y marginalmente el transporte de cargas cayó un 23%, y las cargas no se contagian. O sea, evidentemente esto es una caída en la economía, que más o menos coincide con la caída del Producto Bruto Interno de España y con la caída de la actividad económica. O sea que esto es un problema no solo global, sino que muy metido en cada una de nuestras estructuras económicas, que cuesta imaginarse en lo inmediato un futuro promisorio. Sí, lo que decís de las aerolíneas es muy verdadero. O sea, acá en Brasilia, operábamos con un load factor del 85%, ¿no? Además de tener 700, 800 operaciones al día. Y desde abril hasta julio ese load factor estaba en alrededor de los 60. Entonces, lo que decís es verdad. Además de tener menos vuelos, menos ocupación. Ahora ya estamos a un 75, pero todavía lejos del 85, que es el punto de equilibrio necesario, ¿no? Y la carga sufre porque mucho de la carga del mundo, ¿no? Sabemos, anda en la bodega de los aviones, Ramón, ¿no? Por más que se hicieron muchos charters de cargas en los últimos meses, Brasilia recebemos muchos charters, principalmente de China, perdemos mucho con la capacidad de bodega, lo que hizo sufrir mucho el transporte de carga también. Claro, en la previa, antes de comenzar la conversación contigo, hablábamos con Daniel de la situación, y justamente su métier, su rubro en Miami es precisamente la carga, y veíamos
que muchas aerolíneas están apostando, basándonos en lo que decía Ramón, de que la carga no se contagia, basa mucho de sus esfuerzos en tratar de recuperar la facturación con ese producto, ¿no, Romagnoli? Efectivamente. Les cuento que, por ejemplo, muchísimas aerolíneas que no son operadores de carga puro, están operando sus aviones de pasajeros prácticamente con limitaciones de pasajeros para darle la absoluta y total capacidad de carga en la bodega y obviamente limitando los pasajeros para darle la total capacidad de carga. Pero también están aquellos que están usando los aviones de pasajeros configurados para pasajeros para cargueros, como carguero. O sea, todo lo que es la barriga del avión, utilizándolo paletizado en carga, pero la parte de arriba, utilizando los espacios arriba de los asientos para poner, sobre todo, carga en caja que hace posible el ingreso al avión por la puerta de pasajeros. El Te veo famoso city sonriente, container. Roberto. Te El veo famoso city sonriente, Roberto, container. recordando algo, ¿no? Bueno, Sí. eso lo hemos hecho, Sí, lo sí, hemos sí. hecho con las redes, con las cosas, con todo. Pero, por ejemplo, le digo, acá en Miami, Turkish Airlines, que tiene 777 carguero, está, además de sus servicios cargueros con 777 de pasajeros, utilizándolo como carguero. Air Canada está utilizando 777 carguero. Y me recuerda una información vista hace unos días, que Azul en Brasil está convirtiendo, la primera línea aérea, convirtiendo Embraer 190 de pasajeros que estaban sin operación a carguero. Roberto, ¿es correcto eso? También para operar Embraer 190 como carguero para carguero regional. O sea, la carga No, está, la logística, Amazon, perdón, Roberto, Amazon, es impresionante Miami ver los aviones de Amazon, la operación de Amazon, como todas las empresas de logística grande, haciendo servicio de transporte, logística, entrega todos los días, domingo inclusive, las 24 horas, porque ha crecido de una forma exponencial todo lo que es el servicio del e-commerce y la logística, ¿no? no, Azul, además de los Embraer, también los Caravan que son de 9 pasajeros, porque ellos adquirieron una empresa de cabotaje chica, regional, Chuflex, que tiene los Caravans, y convirtieron algunos en cargueros, principalmente para la región norte de Brasil. Es un hecho, sí. Y el tema del City Container, verdad, acá en Brasil, en todo el mundo, está pasando mucho de transformarlo. Alguna cosa que fomos pioneiros aí na Plunita, ¿no? Con los Embraer, que hacíamos City Container para transportar pescado de Chile hasta Ezeiza o hasta Montevideo para que subiera a los 767. Y Asunción, y Asunción. llevaban el mercurio de Santiago al sur, ¿no? En la noche. También, sí, operamos vuelos de cabotaje ahí con City Container de carga. Ya hicimos de Por todo un eso poco en aviación, ¿no? te veía la sonrisa mientras Daniel hablaba. Sí. Cuando nos explicabas el contexto en Brasil en este momento, dijiste algo que no se puede dejar pasar por alto, que es el porcentaje de ocupación o de trabajo que tiene en este momento Congonhas. El tema business como que está cerrado. Hablaste del home office, del teletrabajo. Entonces, lo que estamos viendo que a pasos agigantados se viene una reconversión de la propuesta en el transporte aéreo, ¿o estoy equivocado? ¿Qué va a pasar con las clases premium, con ese negocio que movía el corporativo? ¿Se recuperará? Esa es una grande pregunta, ¿no? Que todos discutimos mucho. Yo tengo opiniones distintas, mucha gente. Yo creo que las reuniones presenciales van a seguir existiendo porque eso que estamos haciendo es muy bueno, pero nada que ver como sentarse, estar junto, el contacto humano es muy importante. Lo que sí va a pasar, yo creo que nosotros vamos a seguir volando, seguir teniendo reunión, pero nos vamos ver más a través de los vídeos, a través de los sistemas, ¿no? Como estamos usando acá Zoom. Yo creo que eso va a ser más seguido. No hace falta que
yo veo a ustedes una vez a cada 3, 4 años. Podemos hablar una vez al mes, hacer una charla por Zoom y podemos seguir volando. Yo creo que las dos cosas van subsistir, vai cambiar, el home office vai quedar más fuerte, Mas ayer, por ejemplo, espero que no me mate el presidente de Azul, John, si yo digo algo acá, anticipo, pero hablando con John ayer, él decía, Roberto, vamos a hacer una campaña, porque home office es home office en cualquier parte. Então, vamos incentivar a gente a volar e a fazer home office de onde está. Podes fazer home office em Punta del Este, ao invés de em Brasília, não? Então, buscar alternativas para que o tráfego não decaia e seja substituído mais por um tráfego, como se diz, étnico, familiar, e que a gente siga volando. E as conferências, não poder substituir uma FIT, uma FITUR por teleconferência, uma World Roots por teleconferência, ou seja, se vai seguir movendo. Hablando un poquito de load factor, voltando un poquito al tema del load factor, isso es el cabotaje, ¿no? El internacional en Brasil hoy no llega a 10% que había, y el load factor es de un 50%. Entonces, el internacional está bastante más complicado, que es un problema que tenemos en Uruguay, ¿no? Y que, además de respetar todas las decisiones del gobierno, sentimos mucho y nos va a pegar mucho a todos en términos de turismo en Uruguay, y a ver cómo salimos de esa, porque el internacional está mucho más golpeado que el cabotaje, también en Brasil. Claro. Pero finalizando tu respuesta, yo creo que el transporte aéreo, principalmente en nuestra región, además de necesitar ayuda, soporte y renovaciones, porque sabemos que todas las regiones, las compañías aéreas sufren muchos, cuántas ya no quebraron, el año pasado se quebró Avianca acá en Brasil, y está lá, está en Chapter 11, está Avianca en Chapter 11 de vuelta, o sea, independente de todo esse apoio, eu creio que as aerolíneas aportam muito, o sistema aeroportuário aporta muito à economia da região, e há que juntar-se, dar-se as mãos e buscar alternativas para que siga desarrollando e crescendo. Eu não penso em um transporte aéreo menor do que o que teníamos em 2019. Eu creio que vamos voltar a isso. Vai tardar 1, 2 anos, alguns long haul, que são os trechos mais longos, nos vai levar mais tempo, pero sim, vamos volver. Juntarse y darse las manos, Ramón, dice Roberto, y por ahí pasó también por un tema que nosotros hablamos hace unos cuantos días, creo que fue cuando recibíamos a Arnaldo Nardone y hablábamos del turismo de reuniones y los riesgos, grande amigo, y los riesgos que corría ese segmento entre lo presencial y lo virtual. Me movía a reflexión justamente cuando Roberto pasaba por ese tema, ¿no? Recordaba aquella charla, cuando le advertíamos y coincidíamos con ese tema. Sí, el Zoom es una droga y muy peligrosa. Sí. Y ha salvado a más de una empresa de una circunstancia puntual, pero es un peligro. El turismo de negocios, el turismo de eventos, no puede caer en la tentación del Zoom, porque va a estar condenado a morir. Lo presencial es indispensable. El turismo, por más que te quieran vender ahora con unos videos muy lindos y unas pantallas con miles de píxeles y todo, no podemos reemplazar la presencia física, que es la esencia del turismo, el traslado de una persona a un lugar distinto de su residencia para realizar cualquier tipo de actividad con un Zoom. Entonces es muy peligroso. Ahora, una cosa que tú decías y también Daniel, de la transformación de las empresas, de la posible transformación de las empresas aéreas, producto de todo esto. Esta mañana participé en un foro en Barcelona, vía Zoom, no vía otra de las plataformas, no Zoom, pero sobre el turismo, sobre el mercado inmobiliario, perdón. Y el tema era el mercado inmobiliario no residencial. ¿Por qué? Porque el mercado residencial está muy complicado. Pero en el mercado inmobiliario lo que se está moviendo es todo el tema de logística. Porque el retail está muy complicado, están renegociando todos los contratos y demás.
Y todo el tema de logística, la forma de comercializar que se está haciendo en el mundo en estos momentos, ha provocado que las empresas, las grandes empresas distribuidoras, han tenido que cambiar sus conceptos de sus almacenes. No es lo mismo el almacén que necesitas una empresa con venta directa al público que la que necesita una con venta online, que tiene que tener un stock mucho más variado que la venta directa. Entonces, veíamos esta mañana en ese foro cómo el mercado inmobiliario, en el tema logística y en el tema hotelería, la hotelería ha tenido que cambiar los contratos de alquiler de los hoteles, los han tenido que cambiar a variables, porque ninguna empresa explotadora hotelera puede soportar un alquiler fijo, sobre todo que es un mercado que se mueve mucho en España y en Europa, que son los grandes inversores, los fondos de inversión que compran un hotel y lo alquilan a una explotadora. Entonces, todos los mercados inmobiliarios están teniendo transformaciones muy grandes por el tema de esto. Inclusive el multiuso, cosa que tienen un gran problema en España y en Europa, que es que nosotros nos quejamos de la burocracia brasilera, uruguaya y argentina, pero la burocracia acá en Europa es terrible. Y cambiar el destino de un edificio es un drama. Entonces, la presión que hay ahora en el mercado es que un edificio pueda albergar hoteles, oficinas, logística. Están transformando playas de estacionamiento en centros logísticos, porque la gente no va con sus autos a la empresa a trabajar por el teletrabajo, entonces el parking lo están transformando en un almacén. O sea, todo nos está transformando en las cosas más directas del turismo mucho más, porque es el más afectado, pero en las que en forma indirecta afecta al turismo también. Qué temita, ¿no? Ahora, Brasil, Roberto, es tan inmenso, es tan particular, que lógicamente es el país que más se parece a los Estados Unidos por su propia conformación, ¿no? Pero hay otro punto de contacto, y yo no puedo dejar de tocarlo, que es el político, es en este momento, el liderazgo más bien, ¿no? La conducción de los dos países. Yo los he criticado mucho, tanto a Trump como a Bolsonaro, por su posición frente a la pandemia. Y evidentemente quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, también deben estar pensando en, por un lado, eso que pasa, y por otro lado, esta realidad que ustedes están poniendo sobre la mesa. Sobre todo lo que tú dijiste, Roberto, y proyectándote que en un futuro no muy lejano, Brasil estaría retomando prácticamente el 85% del movimiento del transporte aéreo. ¿Cuál es el comentario que te merece esta reflexión? Yo creo que yo no soy muy bueno de política, ¿no? Y No creo que Bolsonaro y ninguno de Trump, los cuatro. ninguno de los cuatro. Bolsonaro y Trump todos conocemos, todos sabemos de sus opiniones y cómo se proyectan. El tema de Brasil, específicamente de Brasil, es que la economía de Brasil es muy fuerte. Y el empresariado de Brasil se desarrolló de una forma muy importante en las últimas décadas, ¿no? El empresariado de Brasil, el ejecutivo, por supuesto que ele depende del gobierno, tiene que estar aliado. Nosotros trabajamos muy cerca, nosotros estamos bajo el Ministerio de Infraestructura, que es el ministro Tarcísio, que viene de nuestro rubro, que conoce mucho. Toda la ANAC de Brasil está muy profesional, toda la SAC. Entonces, tenemos hoy en Brasil la posibilidad de hacer un diálogo mucho más proactivo y pro negocios. Eso cambió mucho en Brasil. Se habla muy pro negocios, no hay trabas porque la legislación tiene trabas. Acá en Brasil tenemos el CPF, ¿no? Y todo funcionario público
responde com o CPF, que seria o CUT, não? Que se hace alguma coisa dolosa, responde personalmente. Então, todos se cuidam. Pero há uma disposição muito forte em Brasil hoje de desarrollo, não? E temos um mercado interno muito forte. Então, essa conjuntura do empresariado ter desenvolvido muito a cultura de crescer sem depender 100% do governo de incentivar as instituições a criarem, a privatizar, por exemplo, todo o sistema aeroportuário de Brasil, praticamente todo, em 2 anos, todo vai estar privatizado, as carreteras, agora vão por os portos, por o correio. Então, eu creio que o espírito empresarial de Brasil cambiou muito, Antônio. Todavia, temos muito que melhorar, há que fazer uma reforma tributária, há que fazer uma reforma fiscal, já hicimos a previdenciária, mas estamos caminhando, apesar de tudo, apesar de los temas políticos, apesar de tudo, eu vejo muita energia, muita disposição, e todos os que, não só de nosso rubro, mas de todos os rubros, em crescer muito. Esse sistema bancário em Brasil está sendo uma coisa impressionante. Há 5 anos, falavas de 4 ou 5 bancos. Agora, os bancos eletrônicos de siglas, não? Que é o X, FX, SX, há como 20 bancos eletrônicos em Brasil que entras, abrir uma conta por el celular e são confiáveis, ou seja, respaldados por el Banco Central. Então, eu creio que vai muito por isso, vai muito do empresariado empurrar o país para adelante e buscar alternativas de crescer. Uma coisa que existe hoje em dia, que todos sabemos, creio que Ramon, Daniel e vós aí também, é que existe plata no mundo. Existem muitos fundos de inversão no mundo com muita plata e querem invertir. Mas, por supuesto, vão pôr a plata onde vem segurança jurídica, não? Estabilidade. Nisso, o Uruguai tem uma vantagem sobre todos, porque o Uruguai é um país, sem sombra de dúvidas, o mais estável da região, talvez mais lento em desenvolvimento, por el tamanho, por não ter tanto consumo interno, por exemplo, não ter um transporte aéreo de cabotagem, é muito complicado, mas seguro, na minha opinião, é o país mais estável da região, mas é pequeno. O Brasil tem, todavia, um montão de travas para desenvolver, mas é muito forte economicamente. Ayer estávamos falando com um operador de Europa, muito forte, de Vila Gagé, creio que para vocês, e está pondo toda a plata em Nordeste de Brasil. Então, eu creio que passa muito por isso. Passa por uma política, por governo, mas passa muito por el empresário. Roberto, ¿podés darnos un panorama del actual share del transporte aéreo en Brasil con respecto a las aerolíneas? ¿Cómo se conforma el mapa? Hoy están parecidas las tres, Azul, o sea, Gol, Latam e Azul. Chegaram a um market share parecido aí em torno de los 30%. Antes, Azul estava, antes da crise, com 25%, estava meio desequilibrado, mas hoje tem mais ou menos uma participação bastante parecida às três. A nível Brasil, não? Se vas a nível Brasília, não. A nível Brasília, temos 40% de Gol, 40% de Latam, 10% de Azul, e depois tem as outras mais chiquitas, não? Ok, ¿y qué se sabe de Embraer? ¿Cómo está funcionando después del no acuerdo con Boeing? ¿Cómo siguió la cosa con respecto a esta importante productora de aviones brasileña? Embraer é um orgulho de Brasil, não? Um país como o Brasil tem, creio que a terceira maior fabricante de aviões do mundo, sí. Depois de Boeing e Airbus, e ter aviões de Embraer em todo o mundo, em todos os continentes, não? Eles seguem normal, por lo que vejo, os amigos que tenho aí que conversam, foi uma decepção, porque vindo muito por tudo isso de las fusões, não? Que foi Bombardier com Airbus, e depois vindo seguindo, logo depois seria Embraer com Boeing. Não passou, mas por lo que veo, a vida segue normal aí, segue entregando os aviões, tanto da aviação comercial, da aviação militar, como também da aviação general, da aviação executiva. Seguem entregando, seguem recebendo novas encomendas e eu creio que vão seguir fortes adelante.
Nosotros en la promoción de esta entrevista hablamos de un bonus track. Antes de pasar a él, Ramón y Daniel, para cerrar la parte de transporte aéreo en Brasil, teniendo a Roberto Luis aquí, ¿se les ocurre algo que haya quedado colgado en el tintero? Bueno, yo como cierre, y lo que acaba de decir Roberto con respecto a lo de Embraer, lo vivo muy de cerca, porque tengo amigos en Embraer aquí en Fort Lauderdale, que tiene su centro de operaciones y distribución. Creo que esa situación que no llegaron al acuerdo con Boeing, tal vez sea el mejor resultado que pueda haber tenido hoy, visto la realidad que se vive en la aviación mundial. Más Y vale... después del MAX, ¿no? Exactamente. Entonces Sí, yo sí. creo que Embraer Puede ser, Daniel puede tener razón. va a apuntar a estar algunos peldaños más encima cuando todo esto pase, justamente porque no se dio eso. Roberto, te mando un fuerte abrazo en Miami, siempre a la orden. A todo el panel, el agradecimiento de siempre de poder compartir con ustedes. No sé si hay alguna otra cosa más conmigo. Y No, si yo no no, los eché, dije que Bueno, iba a hablar del bonus que track con quede. Roberto. No, quédate con nosotros, Daniel. Ramón. okay. Bueno, Brasil es muy importante para España. Los Embraer vuelan en todas las rutas de cabotaje español y el turismo brasilero es importantísimo. Y el brasilero gasta mucho, ¿no, Ramón? Siempre que viaja, y gasta mucho. es un turista muy querido acá. Sí, sí, sí. Y pese a todo el cierre que ha habido, ha seguido habiendo un goteo de brasileros hacia España. Sí, No lo sé, dijiste el otro día. ¿Sí? los brasileños siguen viniendo a España, sigue habiendo vuelos desde San Pablo, pero se los extraña en esa forma masiva y esa alegría en los restaurantes madrileños cuando hay una mesa de El brasileros. ruido, ¿no? El ruido. Que todos festejan y cantan Sí, sí. abrazados cuando nos podamos volver a abrazar a los hermanos brasileños. Muy bien. Entramos directamente, Roberto, entonces. No sé si llamarle nostalgia, no sé si llamarle un repaso, no sé si llamarle retrotraernos en el tiempo, pero yo creo que sería desaprovechar la posibilidad de charlar, aunque sea 10 minutos, de algo que fue, por lo menos para nosotros dos, muy importante, como para mucha más gente, lo que fue Pluna en Uruguay. Creo que hay muchas cosas que el relato que se instaló a través de los medios, para nada ingenuo, muy bien posicionado políticamente por cuestiones que no tenían nada que ver con la realidad que nosotros conocimos internamente, pero estaría bueno que tú nos dieses tus primeras impresiones, lo primero que se te viene a la mente en ese pasaje, porque lo viviste como protagonista, ese pasaje de la Pluna Varig a la Pluna Sociedad Anónima de Leadgate a partir del 2007, empezaste con la due diligence y seguiste aplicando aquel plan en el que se pusieron de acuerdo de seguir los grandes lineamientos que había aplicado Antonio Rama con UER, esta forma de servir ciudades secundarias, de ampliar la flota, de jugar otro partido, en una palabra. Yo recuerdo una entrevista que hice con Matías en la Casona de Miraflores, y yo le recriminaba en 2008 la cancelación de la Ruta a España, porque el mercado le reclamaba la cancelación de la Ruta a España, y era cuando el petróleo estaba, no sé, a 145 el barril y era un desastre. Me acuerdo perfectamente de aquel 2008
todo lo que trajo. Pero empecemos por 2007, ese pasaje de Pluna Bari a la Pluna Sociedad Anónima. ¿Por dónde empezás? Mira, ustedes van a pensar que yo soy medio loco, ¿no? Pero para estar en la aviación a 40 años tenés que ser un poco loco. Pero yo que digo es que fue una experiencia increíble esa fase de Pluna. Y profesionalmente me dio mucha alegría, mucha satisfacción. Además de cómo todo terminó, ¿no? Que el término todos sabemos y vivimos, fue muy triste, muy doloroso, muchos compañeros sufrieron mucho, pero fue un proyecto muy lindo. Y ele foi hecho sobre, vos sabés que eu empecé antes, não? Quando a due diligence, então foi uma transformação muito bem trabalhada, muito bem elaborada, com vários pilares. Nós temos um pilar muito importante que era a gestão da companhia. A gestão dos negócios de Pluna eram hechos de uma forma que hasta hoje muitas empresas não o fazem. Teníamos acompanhamentos diários de cash flow, de operações, teníamos KPIs e dashboards das empresas mais modernas do mundo. Então, a gestão era muito profissional. Depois também a gente, ou seja, eu brincava nas reuniões, eu jogava que era uma torre de Babel, tínhamos mexicano, chileno, argentino, brasileiro e muitos uruguaios também, uruguaios da indústria, e depois trajimos uruguaios do mercado que formamos em aviação em Uruguai. Ou seja, então, esta parte da gente também foi muito importante. Um outro pilar, que é mais fácil de dizer, foi a transformação da frota. Nós jogávamos que não tínhamos uma frota, tínhamos uma canasta de aviões, não? 737-200, 300, 767, 757, ATR, todos que entendemos um pouco de aerolínea, sabemos que é impossível que uma companhia tenha êxito com uma operação com uma frota tão distinta. Depois de um trabalho muito forte, que aí perdeu a Embraer, que eu sofri muito, fomos uma frota uniforme com CRJ, com CRJ 900. Parate un poco ahí, Roberto, porque eso es importante. ¿Por qué perdió Embraer y por qué se definió por Bombardier? Porque acá hay muchas versiones. En el libro yo lo digo perfectamente, la diferencia de precio y la diferencia de fecha de entrega. Y fecha de entrega, porque nosotros no necessitávamos já os aviões, não podíamos esperar um ano, 2 anos. Então foi o preço, a fecha de entrega muito importante e também a financiação, não? Houve um apoio do Banco de Desenvolvimento de Canadá que foi muito forte. Então era uma frota muito eficiente, com o custo assento muito baixo, o trip cost ideal, ou seja, nós com uma frota como a Kesher podíamos fazer 4 frequências diárias a Guarulhos, desde Uruguai, ou seja, podíamos conectar tudo, não? Y después se llegaron a ser 3, ¿no? 4. Ah, ¿se llegaron a ser 4? 4. Teníamos los mejores slots en Guarulhos, yo creo que dice que una compañía aérea puede desejar. Teníamos slots ahí que hoy cuando vuelo en Gol, que va el 8630, digo, me costó tanto lograr ese slot, ese horario. Ahora, Brasil... con una apertura tremenda durante toda esa época de desarrollo. Lo que pedía Pluna se lo daba. Esse foi um trabalho bastante forte, só seguindo um pouquinho. Então, tivemos a frota, não? Depois tivemos a mudança em la política comercial da empresa. Eu tenho tremenda relação com todas as agências operadoras, hasta hoje, são essenciais no negócio, mas para poder dar preços baixos e promoções, foram pioneiras na América do Sul em fazer as campanhas virais, promoções para a internet. Teníamos que vender direto também. Pluna não tinha venda direta, vendiam 2% direto. Então, o modelo comercial também desenvolvemos muito. Fomos muito mais fortes as agências, mas fomos muito mais fortes também aos canais diretos. Depois, toda a questão de aliança. Eu cheguei até das pessoas que eu considero que mais conhece a aviação em termos de acordos, que é Jaime Patroni, que é um ícone na aviação, para trabalhar com nós outros, e chegamos a ter 32 acordos de interline com as melhores companhias aéreas do mundo. Chegamos a ter um code share com Latam, não? Com Iberia e com American Airlines. Eu me acordo que fui aos Estados Unidos, em Washington, com Cecília de Marco, com a doutora Cecília de Marco, a DOT e a FAA, para pelear porque não nos davam. Imagínate, uma companhia de Sudamérica com 8 aviões, um code share com a América. E fomos aí, os loucos nos miravam, tipo, quem são esses 2 loucos que estão acá? O que pensam? E saímos de aí com o code share firmado. Foi
de la satisfacción más grande que tuve en mi vida. ¿Por qué? Porque teníamos todos los requisitos necesarios para tener un codeshare con una compañía aérea americana ou de qualquer parte. Então, chegando a isso, Antônio, eu quero dizer que foi um trabalho muito bem estruturado. Que não era um bando de loucos, vamos armar uma aerolínea. Não, não. Cada um tinha, e outra, todos tínhamos metas muito duras, muito ousadas, e que tínhamos que prestar conta todo o tempo, não? E depois Brasil, sim, e depois outra coisa foi abrir as rutas, não? Em Brasil chegamos até 7 ou 8 destinos, não? A mim En total fueron 15. me encantava ir, só no Brasil, digo, me encantava ir ao mercado del Porto los sábados e domingos, me acordei de voz de Ramon comentando, porque era gente de Curitiba, de Belo Horizonte, de Brasília, de Porto Alegre, era uma fiesta aqui. Os moços se quedavam loucos com os brasileiros, fazendo ruído, tomando cerveja. Então, em resumo, eu creio que foi um trabalho muito bem feito. Nós hoje, Daniela falava do City Container, lo hicimos em 2008, fomos a primeira empresa aérea a ter um modelo low cost em Sudamérica, a cobrar por los equipajes, a cobrar por los asientos. Sí, sí, sí. Y Estamos esto, hablando de 2008, estamos hablando 2008. hace 12 años. Hace E 12 años. acá em Brasil lo hicieron hace 2 anos. O tema do equipaje, que em Europa já é comum, Estados Unidos é comum, é também uma educação do passageiro. Quando nós começamos com isso, dizíamos, madame, não hace falta que lleves 6 pares de sapatos, lleva 2, ajudar-nos Claro. a economizar combustível, ajudar a despoluir o mundo e, además, ajudar-nos a fazer uma precificação, um pricing mais fácil, para que a pessoa pague o que quer. Então, eu tenho muito orgulho por meu tempo em Pluna, por minha época, e eu creio que foi uma contribuição muito grande. Hasta hoje eu tenho amigos da aviação, muitos por el mundo, que me perguntam sobre Pluna e são saudosos com Pluna e nos elogiam por tudo que foi feito naquele momento. Muy bueno. Valía la pena charlarlo, recordarlo, porque aquí se sabe una parte de la historia, se sabe la parte pública, la parte, digamos, más mediática, la más embromada, y esto va por cuenta mía, no te involucro a ti. Estamos a 8 años del cierre de la empresa y el juicio, o sea, la justicia aún no se ha expedido sobre lo que determinó el cierre de la empresa, la denuncia penal sobre los directores de la empresa por vaciamiento y estafa. Lo de la estafa ya se dilucidó, como nosotros lo decimos en el libro, no hubo estafa, se explicó muy bien el tema de los cheques, todos los cheques diferidos entregados fueron cubiertos en tiempo y forma, los cheques que no se pudieron honrar fueron los que caían después del 15 de junio del 2012, que fue la fecha en que se les retiraron las acciones a los directores, y lo del vaciamiento de empresa también está en el libro, porque me recorrí todos los espineles de Pluna preguntándole a todo el mundo y nadie podía entender que hubiera llegado a haber una acusación de ese tipo, porque estaba todo registrado como constaba en todos lados. Y dicho está, hace 8 años que eso no se ha podido comprobar. Daniel en Miami, Ramón en Madrid y fundamentalmente vos, Roberto, en Brasilia. Les digo que hemos pasado unos minutos muy lindos, muy agradables, y te vamos a tomar la palabra de lo que dijiste hace un rato. Podemos juntarnos más seguidos, podemos charlar. Los dejo a cada uno de ustedes para el cierre. Empezamos por Daniel, que está por allá arriba en Miami. Confirmo, comparto, coincido. Roberto, no te pierdas, creo que sos parte muy importante de la historia de la aviación en el Uruguay. Tus aportes, tus comentarios y tus suma a este panel es, por cierto, más que bienvenida. Es un gusto para mí reencontrarme desde Miami a tu orden, y al panel, como dije hace un rato,
una vez más. Mi satisfacción por compartir con ustedes semana a semana todo esto que realmente creo que hace bien a poner en el tapete lo que hoy por hoy está pasando y lo que supimos hacer y pasar hace un rato ya. Mirá los lujos que se da el panel del Portal de América. En este momento tenemos, acaba de hablar un expresidente de la Cámara de Comercio de la Aeronáutica en el Uruguay. Este encuentro lo va a cerrar otro expresidente de la Cámara de Comercio de la Aeronáutica en el Uruguay. Y el que está hablando en este momento fue asesor del anterior presidente de la Cámara de Comercio de la Aeronáutica del Uruguay, don Hugo Perelli, en la parte de comunicación. Así que pavada de panelito estamos teniendo, Ramón? Vos no pasaste por la Cámara de Comercio, pero tuviste muchas salas y anduviste mucho por el aire en este negocio. Es tu turno. Bueno, Roberto, una alegría, reitero, volver a encontrarte. Te mando un gran abrazo, espero verte pronto por Madrid o visitarte por el maravilloso Brasil. Daniel, como siempre, como todas las semanas, desde Miami, también espero visitarte pronto, que tengo que ir urgentemente a Estados Unidos a hacer unos trámites, pero está difícil la cosa. Y Sergio Antonio, el gran papa, que desde el Uruguay, desde el departamento de Canelones, nos bendice a Miami, a Madrid y a Brasilia. El Papa Negro. Muy bien. Roberto, todo el cierre para vos. Antonio, primero felicitaciones por tu día, ¿no? Nos olvidamos de felicitarte por el excelente trabajo que haces y con certeza contribuís mucho. Hablas de la Cámara Aeronáutica, yo fui presidente de la Cámara Aeronáutica por 5 años y me acuerdo de Amestoy, Claro, nuestro amigo Amestoy, qué saudade. claro. Y un cambio que yo hice en la Cámara, en mi gestión fue esa, ¿no? Que siempre el presidente o algún director que iba a la pelea y siempre cuando me vio a mí, vio una pluma o se vio a Hugo, vio a Copa, então tuvimos la idea, vamos poner un gerente general, Claro. que era una persona, un experto presente, y ahí tuvimos a Mestoy por varios años y fue un placer. Bueno, amigos, yo solo tengo que agradecer, es un placer realmente enorme poder hablar con ustedes, con personas que de verdad respiran la aviación, respiran el turismo y trabajan por eso. O sea, todos ya hemos pasado por muchas cosas y vamos a pasar por más esa. Y decir que estoy a disposición. Cuando quieran, estoy a disposición para hablar y ojalá podamos pronto hacer un encuentro personal y tomar una cerveza, ¿no? ¿No? Café y comer un buen asado. Les dejo un grande abrazo a todos. Tomara. Tomaremos, tomara. Tomara. Ok. Abrazo para los tres y nos encontramos en cualquier momento. Esto ha sido un nuevo segmento de Portal de América Radio aquí en portaldeamerica.com, amigos.